7 de la mañana, 9 minutos. Seguimos aquí en RCN Mundo. Vamos a abrir la línea WhatsApp para nuestros oyentes, el 313-422-3933. Don Juan Manuel Ruiz, buenos días. Buenos días, Chucho. ¿Cómo va todo? ¿Cómo le fue? Muy bien, muy bien. Descansadito el puente festivo, el primero de este mes de noviembre. Mucha información. Uy, qué cantidad de cosas que han ocurrido, ¿no? Esta madrugada, cuando estábamos haciendo el consejo de redacción, pensábamos cómo íbamos a poder dar todo, mejor dicho, darle cabida a todos los temas que tenemos. Impresionante todo lo que hay, un tracking de información apasionante el que se ha revelado en las últimas horas. También lo que está ocurriendo con el invierno, la presencia y los discursos del presidente Petro en Egipto, en fin, muchos temas. Y a propósito del presidente Petro, por ahí vamos a tener nuestro tema del día, todo con el tracking también como fondo, el tracking de la firma GAT3. Tracking de Noticias RCN, que en segundo lo vamos a analizar con Narciso Michavila, el presidente y fundador de GAT3, esta firma española de consultoría social. ¿Por qué le digo que nuestro tema del día va por el lado del presidente Petro? Porque estamos próximos a cumplir los primeros 100 días de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Y queremos preguntarles a ustedes cómo califican la gestión del presidente y de su gobierno en estos primeros 100 días. Estamos ya a 6-7 días de cumplir los 100 días de Petro como presidente de la República. En el 313-422-3933 vamos a recibir las notas de voz, los mensajes de WhatsApp para la calificación que ustedes le dan a la gestión del presidente Gustavo Petro y la del gobierno nacional. Y de inmediato, Juan Manuel, entremos con el tracking de la firma GAT3, el tracking de Noticias RCN. Kelly, antes de empezar punto por punto con lo que nos trae el tracking, por favor, leamos la ficha técnica. Sí, tenemos la ficha técnica del tracking. Dice, persona jurídica que la realizó GAT3 Colombia, la persona que la encomendó RCN Televisión y la fuente de financiación RCN Televisión. El tamaño de la muestra, Jesús, son 1.002 personas. El tema del estudio es estudio sobre el clima social en Colombia y en concreto se formularon 20 preguntas y se adjunta obviamente el cuestionario. La técnica utilizada para la selección de la muestra fue una entrevista telefónica asistida por ordenador a teléfonos celulares en el país y la fecha de recolección fue del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2022. ¿Quién diseñó la investigación? El doctor Narciso Michavila Núñez. Bueno, que está también con nosotros aquí además. Le decimos buenos días, bienvenido a RCN Mundo, Narciso. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por compartir con GAT3 la confianza en los colombianos, que ya nos demostraron en las elecciones que son sinceros, que no mentían en el tracking electoral y de nuevo, ahora esperamos que mes a mes pues podamos ir demostrando que efectivamente el colombiano tiene mucho sentido común y además, pues hay muchos temas muy candentes políticos y es bueno tomar el pulso de la sociedad colombiana. Un paréntesis, los oyentes deben recordar que este tracking de GAT3 fue el mismo que se elaboró y se difundió durante la campaña presidencial y cuya exactitud asombró a muchísima gente. Detectó de una manera increíble el fenómeno de Rodolfo Hernández cuando nadie lo veía venir y poco a poco se fue revelando diariamente el detalle de ese tracking que, sirvió para que mucha gente se guiara en relación con el proceso electoral. Y hasta el final, lo que pasa es señor. Que nosotros, por el tema de la veda electoral, no se podía dar a conocer unos resultados que ustedes los tenían muy, muy analizados y de verdad con un margen de precisión impresionante. Y de nuevo, hay técnica y hay rigor y hay experiencia internacional, pero sobre todo hay mucha sinceridad del elector colombiano. Bueno, Narciso, entremos en materia, muchos temas en la encuesta. Quisiera, Juan Manuel, que empezáramos por la valoración de personalidades de gobierno en un ejercicio interesante que plantea el tracking, calificando de 0 a 10 a las personalidades de gobierno. ¿Le parece si empezamos con los resultados con primeros? Los resultados, ¿no? Sí. Gustavo Petro, 6.0. Le sigue Francia Márquez, 5.6. Es decir, de 0 a 10, Gustavo Petro, 6.0, Francia Márquez, 5.6. Mauricio Liscano, que es el director del DAPRE, 4.9. El canciller Álvaro Leiva, 5.4. José Antonio Campo, ministro de Hacienda, 5.7. Irene Vélez, la ministra de Minas, 4.6. Cecilia López, 5.8, la ministra de Agricultura. Iván Velázquez, el ministro de Defensa, 5.4. Y Roy Barreras, el presidente del Congreso, 4.8.
¿Qué valoración hace usted de estos primeros resultados? Porque es prácticamente la manera como la gente está calificando al presidente, a la vicepresidenta y algunas de las personalidades más destacadas del gobierno, Narciso. Sí, hay muchos elementos para valorar. Primero, son los 3 primeros meses del gobierno Petro. Ayer se cumplieron justo 3 meses de su toma de posesión del gobierno. Con ese 6/10, pues realmente hay que considerar que es una buena valoración para tiempos complicados en todo el planeta, para electorados cada vez más exigentes, pero que no todos los miembros de su gabinete aprueben es una anomalía. O sea, arrancar ya un gobierno no solo con mala valoración de algunos de sus miembros, sino, como luego veremos, pues que algunas de las medidas tienen un rechazo muy amplio de la sociedad. Si no atienden pues al sentimiento mayoritario de los colombianos, esas valoraciones irán hacia menos. Y por el contrario, si son capaces de detectar qué es lo que está pidiendo y exigiendo la sociedad, en un contexto que también lo veremos luego muy complicado en términos de economía y de inseguridad ciudadana, pues si no son capaces de prestar atención a ello, pues habrá desgaste. Narciso, pasemos ahora a la valoración de personalidades del gobierno, que es el mismo ítem, pero con un elemento fundamental, que es aprueba o desaprueba. Y en ese sentido, aprueba el 58,5% la gestión de Gustavo Petro y desaprueba el 41,5%. Francia Márquez, aprueban su gestión el 53,7%, desaprueba el 46,3%. Mauricio Liscano, el director del DAPRE, tiene una aprobación del 42,1% y una desaprobación del 57,9%. Álvaro Leiva, el canciller, una aprobación del 50,2% y una desaprobación del 49,8%. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aprueban la gestión 58,1% y desaprueban el 41,9%. Casi igual que la del presidente, ¿no? Sí. El presidente Petro, el ministro de Hacienda. La ministra de Minas, Irene Vélez, la aprueban en su gestión 42,3% de los consultados, desaprobación del 57,7%. La ministra de Agricultura, Cecilia López, aprueban el 55,2% la gestión y desaprueban el 44,8%. Iván Velázquez, aprobación del 53,9%, desaprobación del 46,1%. Y finalmente, Roy Barreras, el presidente del Congreso, la gestión está aprobada por el 44,8% y desaprobada por el 55,2%. Yo tengo una pregunta para Narciso. Narciso, reconociendo primero el gran trabajo que ustedes han hecho y que es tan interesante y nos aporta tanto en estos momentos, yo tenía una curiosidad que se ha hablado mucho de estos estudios de encuestas tradicionalmente, y es que en muchos casos la gente, cuando no reconoce o desconoce a un personaje, tiende a valorarlo negativamente. ¿Eso persiste? A ver, suele haber una máxima, y es que a mayor conocimiento, mejor valoración. Y entre otras cosas porque en la opinión pública consideramos que si alguien está apareciendo, sea político o sea del tipo que sea, si aparece mucho en los medios de comunicación es que debe tener algún mérito para estar apareciendo en los medios. Por lo tanto, ese fenómeno persiste. De todos modos, lo que estamos viendo, que hemos preguntado también, evidentemente, no solo esa valoración, aprueba, desaprueba, sino el grado de conocimiento, y sorprende, lo sabíamos ya de antes, ¿no? Pero el electorado colombiano es un electorado muy político, muy informado y con un alto, también porque es un elector joven, ¿no? Sí. Pero con un alto nivel de conocimiento y de discriminación en las preguntas, que luego veremos que hay cosas que para a lo mejor mucha gente les sorprende. ¿Cómo es posible que hayan respondido de forma afirmativa a esta pregunta y luego 2 preguntas más allá de forma negativa? Parecería contradictorio. No, si lo analizamos a fondo, vemos que al final hay mucho conocimiento y mucho sentido común en las respuestas. José Manuel. Sí, quiero preguntarle con los buenos días, Chucho, a Narciso, por ese tema de que haya más presidente que gobierno, que es lo que arrojarían algunos de estos números. ¿Eso es bueno o es malo? Es decir, que al presidente le vaya mejor que a su equipo de gobierno, que el presidente esté mejor calificado que algunos de los ministros que resultan cruciales en su gestión. Y ya veremos ahora cuando analicemos el grado de satisfacción, pero además también las promesas cumplidas o incumplidas. ¿Es bueno o es malo a estas alturas, cuando llevamos algo más de 90 días de gobierno, Narciso?
Bien, lo normal, y no solo en sistemas presidencialistas como son los latinoamericanos, bueno, los americanos en general, es que arranque con mejor valoración el presidente que sus compañeros del gobierno. Y sin embargo, también es verdad que a lo largo de los mandatos se desgastan muchísimo más los presidentes o presidentas que sus propios que su propia marca, que su propio partido, que su propio equipo. Y por lo tanto, a la pregunta, ¿es lógico que el presidente sea ahora el mejor valorado? Sí. ¿Es lógico que tenga esta valoración positiva? También, es que lleva 3 meses solo. ¿Es lógico que solo tenga un 6 sobre 10, que es prácticamente un aprobado raspado, un bien bajo? Pues en un contexto donde hay mucha preocupación por la economía, donde la mayoría de los colombianos nos dicen que están ahora peor ellos y la situación del país que hace 3 meses, pues es lógico que esa valoración, siendo positiva, tampoco sea pues como en épocas pasadas, que habría sido mucho más alta, ¿no? Narciso, tal como están las cosas y viendo la tendencia, aunque solo lleva 3 meses de gobierno el presidente Gustavo Petro, ¿qué cree usted que va a pasar con la aprobación del jefe del Estado o con la desaprobación en los próximos 6 meses? Pues sobre todo, para empezar, vamos a poder irlo viendo mes a mes, porque el tracking va a tener una periodicidad mensual. Esa es una noticia bien importante. Cada mes tendremos el tracking. Sí, y eso es una herramienta que le puede servir muchísimo al gobierno precisamente para pues alzar el vuelo. Es decir, si pues se empeñara en cruzar líneas rojas que pues la sociedad colombiana no acepta, pues entonces la valoración irá hacia abajo. Si por el contrario detecta pues que la sociedad colombiana tiene realismo, es decir, es consciente de que muchas de las promesas que se han hecho, muchas de las cosas que les gustarían, pues al final los gobiernos tienen que presupuestarlas, tienen que verlo, que esa subida de impuestos pues puede ser necesaria porque hacen falta más recursos públicos, pero a su vez tiene que tener en cuenta que hay mucha preocupación por el alza de los precios, hay muchas familias que lo están pasando muy mal. Es muy importante en generar empleo. Hay un elemento que es fundamental, que es porque aunque los problemas son globales, son de todo no solo del continente, sino del mundo, pero si la relación de la moneda colombiana, del peso, respecto al dólar, por poner el elemento de comparación, se está hundiendo y en estos momentos está por encima de los 5.100 pesos el dólar, quiere decir que la crisis económica en todo el planeta está pegando de forma muy especial en Colombia. Ahora, yo hasta el punto que diría que si dentro de 6 meses, la pregunta es, ¿dentro de 6 meses el gobierno estará mejor o peor? Bueno, si dentro de 6 meses las medidas económicas que se han tomado es para fortalecer la moneda colombiana, el gobierno estará mejor. Si se han tomado medidas que, pueden ser muy populistas en el corto plazo, pero por el contrario la economía colombiana se ha debilitado, al final se van a debilitar las familias colombianas y por lo tanto el gobierno estará peor. Narciso, uno de los elementos fundamentales en este ejercicio del tracking, que ya usted lo anticipaba hace algunos instantes, tiene que ver con la valoración que hicieron los encuestados del nivel de conocimiento. Y ahí se destaca, Juan Manuel, lo que cree la gente, el nivel de conocimiento que tiene Gustavo Petro. Es muy importante y es muy alto porque hablan del 98,2% del nivel de conocimiento que la gente cree tiene Gustavo Petro. Francia Márquez 95.5, Mauricio Liscano 67.5, Álvaro Leiva 77%, José Antonio Campos 77.1, no es porcentaje sino calificación, nivel de conocimiento. Irene Vélez, la ministra de Minas, 75.1. Sí. Cecilia López 77.9, Iván Velázquez 79.8 y Roy Barreras 81.5. Es decir, prácticamente la mayoría del electorado nos ha dado unas valoraciones con conocimiento. Alto. Sí, o sea, son precisamente además se ha preguntado por aquellos miembros del gabinete con mayor nivel de conocimiento. Pero vamos, sí que podemos decir que el presidente Petro pues se ha rodeado de un equipo que ya era conocido por la sociedad colombiana. Bueno, pasemos con más elementos de este tracking de RCN, de la firma GAT3 para Noticias RCN. Hablemos de la paz total y anticipaba anoche
José Manuel Acevedo. Sí, que iba a generar polémica. Iba a generar mucho análisis y mucha polémica, esto que vamos a compartir con los oyentes de RCN Mundo en este instante. Ustedes preguntan por si la gente está de acuerdo, ni de desacuerdo o en desacuerdo con que se reactiven los diálogos con el ELN. Empezamos, Juan Manuel, de acuerdo el 71,3%, en desacuerdo el 23,1%. Repetimos, que se reactiven los diálogos con el ELN. Que se dialogue con las disidencias de las FARC lideradas por Iván Márquez e Iván Mordisco. De acuerdo, 59,2%. En desacuerdo, 33,3%. Que se negocie con grupos criminales, diferenciando su naturaleza, grupo criminal, grupo armado, etcétera. 38,7% está de acuerdo y un 54,3% en desacuerdo. Más adelante se pregunta, ¿está usted de acuerdo, en desacuerdo o ni de acuerdo ni en desacuerdo con que los miembros de bandas criminales reciban beneficios jurídicos a cambio de dejar las armas? De acuerdo 36,8%, en desacuerdo 57,5%. Que el presidente pueda indultar a miembros de la primera línea que estén investigados o hayan sido juzgados. Están de acuerdo el 34,4% y en desacuerdo el 56,9%. Y que los grupos que negocien con el Estado se queden con un porcentaje de los bienes producto de la actividad criminal. De acuerdo 15%, en desacuerdo 79,2%. Aquí hay un elemento bien interesante, como lo señalaba anoche José Manuel en Noticias RCN, y tiene que ver con la altísima aprobación que hay, por decirlo así, o el acuerdo que hay entre los consultados, con que se dialogue con las disidencias de las FARC, lideradas por Iván Márquez. Aquí se ha sido, Narciso, un tema de mucha polémica, porque incluso dicen que no se podría hablar con él o negociar con él porque se violaría el acuerdo de paz de La Habana. Sin embargo, la gente está de acuerdo. Bien, es un patrón de respuesta que hemos visto en muchos otros países que ha sido castigado por el terrorismo. En España con el terrorismo de ETA, en el Reino Unido con el terrorismo del IRA y en muchísimas otras sociedades. Aquí lo que nos está diciendo la sociedad colombiana es: nosotros no somos violentos, no hemos utilizado nunca la violencia para combatir a los violentos y por lo tanto estamos de acuerdo con el diálogo, estamos de acuerdo con la negociación. Con lo que no estamos de acuerdo, la inmensa mayoría, es con que se privilegie a aquellos que precisamente utilizaron la extorsión y el asesinato para alcanzar sus fines. De ahí que la mayoría estén a favor del diálogo y estén en contra del indulto de criminales por causas de violencia, o más aún de privilegiarles precisamente por el hecho de haber dejado de emplear la violencia. Por lo tanto, los colombianos están diciendo sí a la negociación, pero con unos límites muy claros. Es decir, lo que tienen que hacer los que no han cumplido la ley es cumplir la ley y no esperar ningún privilegio por no haber cumplido la ley antes. Pero a mí me da la impresión de que la gente que siente cierto halo de violencia política, con eso el público está más dispuesto a dialogar. Las disidencias de las FARC 59,2, el ELN 71,3, que tienen un origen muy remoto ya, pero político, mientras que cuando hablamos de narcos y de bandas criminales y todo eso, la gente es más inflexible, ¿no? Sí, o sea, ahí hay un elemento, y es que cuando efectivamente la motivación era más política, pues puede tener una cierta razón de ser el que la solución a problemas políticos sean políticos. Sin embargo, cuando la motivación es meramente criminal y de su propio grupo y no buscando pues beneficio de la sociedad, ahí el conjunto de la sociedad es muchísimo más inflexible. Y de nuevo, bueno, pues yo mi sugerencia es que los decisores en todos los frentes pues presten atención y que sepan que bueno, pues el decisor cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad, pero con líneas rojas, es decir, que le estén diciendo sí, dialoga, negocia, no es un cheque en blanco para al final que sea una cesión donde precisamente salgan perdiendo aquellos que nunca emplearon la violencia.
Eso es muy interesante, Narciso, porque efectivamente ahora que seguramente analizaremos algunas de esas preguntas, uno se da cuenta que cuando habla de beneficios puntuales para aquellas personas que negocien, como que se puedan quedar con algún porcentaje de sus bienes o como que puedan recibir ampliamente beneficios judiciales, pues evidentemente la sociedad colombiana, o al menos los colombianos consultados, se ponen un poquito más a la defensiva y trazan esas líneas rojas de las que usted habla. Sin embargo, valdría la pena decir, y no sé si usted está de acuerdo, Narciso, que de alguna manera esos porcentajes amplios en estas respuestas que acabamos de analizar, pues le dan un espaldarazo al presidente para seguir avanzando en su política de negociación con esos grupos, concretamente con el ELN. Más de un 70% estaría de acuerdo con que se reanuden, se reactiven esos diálogos. Ese es un buen estartazo, diría uno, para un gobierno que busca de nuevo reanudar esas negociaciones y esos diálogos, ¿o no? Sí, yo comparto esa visión. Es decir, el gobierno puede continuar esas negociaciones, pero sabiendo las dos partes, ¿eh? La otra parte negociadora que no espere un gobierno que vaya a ceder absolutamente en todo, porque su propio electorado, los propios electorados de Petro, no se lo permitirían. Bueno, Narciso, Juan Carlos. muchas veces la opinión pública se equivoca. Uno como ciudadano se equivoca, mete la pata al votar por alguien o al votar en contra de determinado candidato. ¿Hay alguna encuesta en el mundo que refleje que la propia opinión pública, la propia sociedad reconozca que se equivocó, que metió la pata? Sí, bueno, a ver, las encuestas son hechas a sujetos. Yo siempre cuando me dicen, no es un porcentaje, por lo tanto una encuesta es un resultado objetivo. Yo digo, no, aquí han respondido 1.002 sujetos, por lo tanto es muy, muy subjetivo y por lo tanto, pues los seres humanos pues tenemos capacidad de cambiar nuestras opiniones y de reconocer que nos hemos equivocado. En este caso, si es un equívoco respecto a lo que hemos votado, bueno, pues también lo hemos preguntado en GAT3 y la mayoría de los votantes de Gustavo Petro mantendrían su voto. Creo recordar, y voy a hablar de memoria, que a lo mejor casi un 20% no lo mantendrían. Y quien más habría cambiado su voto son precisamente los votantes de de Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. Pero eso tiene una lógica, y es que como no ganó esa contienda final, pues muchos de ellos dicen, bueno, pues de haber sabido este resultado a lo mejor hubiera apostado por otro candidato diferente. Narciso, la encuesta muestra en una de las preguntas que el 62% de la gente considera que la situación del país ha empeorado. En estos 3 meses, que es claro, muy negativo para el gobierno. Por supuesto, en este gobierno, en los primeros 100 días o en los primeros 90 días. Y luego dice que el 59% considera que su situación económica en estos 3 meses se ha deteriorado. ¿Cree usted entonces que el electorado o los que respondieron las encuestas están decepcionados con el cambio que produjo Gustavo Petro? Bien, yo aquí, porque al final la realidad no es blanca ni negra, yo creo que realmente ahora se cumplirían, o sea, han pasado solo 3 meses y el elector siempre tiene sentido común y siempre es consciente que muchos de los problemas que tiene el gobierno, pues evidentemente no los han generado ellos. Que si la situación económica está empeorando no es solo en Colombia, es un contexto internacional. Pero también es verdad que, como antes decía, la crisis económica, el alza de los precios, el costo de la vida está impactando en todos los países del continente y también en Europa, por ejemplo, pero está impactando de forma muy especial en Colombia. Y vuelvo a insistir, y la mejor forma de verlo es la relación. O sea, para saber de verdad cómo va a evolucionar luego el voto, lo mejor que uno puede ver es la relación del peso colombiano con el dólar. Si el peso se recupera y tiene fortaleza, las empresas y los trabajadores y las familias colombianas vivirán mejor. Si por el contrario el peso sigue devaluándose, quiere decir que, siendo mala la situación económica, en Colombia es todavía peor. Y por lo tanto, pues cuando llegue el momento de la reelección, el gobierno actual lo tendrá muy complicado. Narciso Michavila, sociólogo, presidente y fundador de GAT3, esta firma española de consultoría social, y a quien le atribuimos este tracking, muchas gracias por estar aquí en RCN Mundo. Vamos a seguir entonces mes a mes. Esa es la buena noticia para los oyentes de RCN Mundo. Mes a mes tendremos el tracking. Así es, mes a mes tomando el pulso de la sociedad colombiana. Con una pequeña aclaración, en Colombia no hay reelección, ¿no?
Perdón, sí he hablado de reelección, efectivamente. Sí, aquí en Colombia no hay reelección. Sí, pero bueno, el propio partido, pues no habrá otro candidato. Otro candidato de la coalición del gobierno. En la mayoría de las democracias latinoamericanas no hay reelecciones. Gracias, Narciso. Siempre bienvenido a esta cabina de RCN Mundo. Muchas gracias y muy buenos días a todos. En la radio, en el celular o en su computadora. En RCN Mundo estamos conectados con usted.